Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Publicaciones, contamos con el doctor Juan Francisco González Freire, que nos hablará de daños y perjuicios, responsabilidad profesional de los abogados. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Bueno, buenos días, bienvenidos. Soy la doctora Ángeles Martínez. Tengo el honor de recibir hoy acá en el Colegio Público, por invitación de la Comisión de Publicaciones, que tenemos ganas de que sigamos leyendo, ¿no? El leer, el seguir formándonos es algo fundamental en el ejercicio de nuestra profesión. Hoy contamos, como bien lo anunciaba el audio, con el doctor Freire, que es un doctor que, bueno, que lo conocen, ha escrito no solo este libro que hoy va a presentar, ahora vamos a hablar de él, sino que es director del área jurídica de obligaciones y responsabilidad civil y de daños del dial.com, ha escrito artículos, ha hecho propuestas legislativas, pero sobre todo es muy generoso a la hora de compartir con colegas su conocimiento y la práctica. El doctor nos hizo llegar y nos donó para el colegio el libro que escribió, que es Derecho de Daños Aplicables, que hoy nos va a contar un poquito de ellos, y dentro de ello hoy la idea era hablar de la responsabilidad de los abogados. Me atrevo a dar estas primeras palabras porque tuve el honor de leerlo, y siempre digo, me han llegado varios libros, en la comisión estamos leyendo varios libros, y quiero resaltar, lo van a notar ahora en la exposición del doctor, y le quiero hacer llegar mis palabras, doctor. Es un libro para aquel que todavía no se ha incursionado en el ámbito de daños, muy práctico y sencillo de leer. Digo, se lee rápido, yo lo leí en 2 días, es de muy fácil lectura, es muy claro, es esquemático, pero además tiene algo que al abogado que ejerce, el doctor ahí creo que lo hizo con esa intención, y ahí nos ganó el corazón a muchos, y por eso lo invitamos hoy, es que sugiere, no nos gustan los modelos, pero sugiere algunos modelos en algunos, no sé, en daño contractual, en daño extracontractual, da algunos modelos, da algunas sugerencias, con jurisprudencia. Así que diría, primero, doctor, gracias por la donación al colegio, va a estar la semana que viene ya seguramente en la biblioteca, pero sobre todo gracias por este libro de teoría profunda del daño, pero sobre todo muy práctico para el abogado. Así que, doc, le damos la bienvenida desde la Comisión de Publicaciones al Colegio Público, con muchas ganas de escucharlo, hablar de este tema tan apasionante que es el daño. Bienvenido, doc. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Mi agradecimiento, doctora Ángeles Martínez, por la convocatoria, siempre detrás de este tipo de eventos que son importantes. Mi agradecimiento también a las demás autoridades del colegio, por supuesto, ¿no es cierto? Y bueno, en lo que respecta a la presentación, a la generosa presentación realizada recién, en realidad el tema de la bibliografía, si bien no es la primera que saco, está adaptada justamente a eso que usted señala, ¿no? Que es el tema de la fácil comprensión, porque bueno, aquellos que venimos de alguna manera profundizando en la temática, tenemos como siempre las ganas por ahí de seguir profundizando a través de doctrina y eso, pero hay muchos colegas que por ahí o no se dedican al derecho de daños, o por ahí son noveles, o por ahí quieren tomar algún tipo de conocimiento y que ese conocimiento no los termine confundiendo más. Entonces, este libro está pura y exclusivamente destinado a que sea concreto, conciso, que sirva tanto para el actor como para el demandado, porque los posicionamientos en las acciones de daños puede estar uno de la vereda de frente, y por sobre todas las cosas, los puntos más importantes que se relacionan con el derecho de daños, que una cosa es la responsabilidad civil y otra cosa es el derecho de daños, que es mucho más abarcativo, razón por la cual
en la bibliografía esta que acaba de salir hace un mes y medio, 2 meses, se recomienda más que nada por una cuestión pura y exclusivamente, a ver, yo soy el autor, pero lo que sí, hubo muy buena respuesta con respecto a el interés del libro, bueno, que me llega al conocimiento por parte de la editorial. Entonces, hablando de agradecimientos, no puedo soslayar principalmente mi agradecimiento a la editorial La Roca, que es quien editó el libro, un doble reconocimiento. Primero porque es una excelente persona y una excelente editorial con muchos años de prestigio. Y segundo, por haber apostado, obviamente, en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Porque el hecho de la publicación de un libro en estos tiempos, la verdad que hay que destacarlo porque, bueno, es un tiempo difícil en lo que es la inversión. Entonces, mi absoluto y total agradecimiento a Alfonso La Roca, a la editorial La Roca, que, bueno, de paso aprovecho para decir su ubicación, Lavalle 1292, en donde ahí pueden encontrar el libro, más allá de que el libro hoy está en todas las librerías de la zona de tribunales, pero la editorial queda muy cerquita del colegio, queda a metros del Palacio de Justicia, así que ahí lo van a poder encontrar, e incluso hablar con el propio Alfonso La Roca, que es una persona que tiene 50 años en esto de publicación de libros jurídicos, así que da buenas explicaciones, atiende muy bien. Y también quiero agradecer a la doctora Silvia Tanzi, quien generosamente me hizo el prólogo del libro. Para mí un gran honor, una académica de primer nivel, una jueza nacional en lo civil, muy generosa también la doctora, bueno, en fin, hasta ahora con los temas de los prólogos de mis libros, siempre tuve la dicha de contar con grandes juristas que me acompañan. Mi anterior libro tuve el honor de tener el prólogo de Juan Martín Alterini, que también era juez nacional en lo civil, que lamentablemente lo perdimos el año pasado. Así que pero para mí fue un gran honor el tema y en honor a él también, de recordarlo siempre, ¿no es cierto? Entonces, habiendo agradecido especialmente al colegio, a usted, a la editorial y a la doctora Tanzi, paso a enumerar más o menos de qué se trata el libro, para después abordar la temática de la responsabilidad profesional, en este caso de los abogados, ¿no es cierto? El libro se compone de varios capítulos, en la cual yo principalmente enfatizo lo que es la construcción del daño, en la cual, porque generalmente se tiene como la configuración de determinados presupuestos de la responsabilidad, y una vez que está configurada la responsabilidad, ahí se pasa a... Porque hay que tener en cuenta que hay dos umbrales. Uno es la configuración de la responsabilidad civil, y el otro es la viabilidad del resarcimiento del daño, que es un paso posterior. No toda configuración de responsabilidad es susceptible de ser reparada. Entonces hay que tener en cuenta eso principalmente por una cuestión más que nada de que muchos dicen, bueno, están reunidos los presupuestos de responsabilidad, entonces sí o sí me tienen que indemnizar el evento dañoso. Bueno, nosotros estamos en un sistema que, como siempre lo digo, que lo sostiene el doctor Bueres, existe el daño naturalístico, el daño evento y el daño consecuencia o el daño jurídico. Y nosotros tenemos un sistema que repara justamente ese daño consecuencia
o el daño jurídico. El daño naturalístico o el daño de evento, el daño en sí no es indemnizable. Lo que son indemnizables son las consecuencias. Entonces, en esa descripción de las normas que hago, que hace a la construcción de la responsabilidad civil, lo enfoco desde el lado objetivo y desde el lado subjetivo, que generalmente eso lo emplea los abogados penalistas, ¿no es cierto? El derecho penal hace que la norma tenga una visión objetiva y subjetiva. Bueno, yo hago me aparto un poquito de lo que siempre fue la mención de los presupuestos a nivel objetivo. Hay mucha subjetividad también en la aplicación o en la conformación del daño. De hecho, que ha pasado muchas veces que hay jueces que en la valoración, en la sana crítica que hacen, no tienen por configurado un presupuesto por una cuestión subjetiva, más que nada. Entonces, y se ve mucho en lo que es la responsabilidad del abogado, ¿no es cierto? Porque por ahí para algunos jueces, por ejemplo, cuando hablamos de la antijuridicidad, sí se va a dar por una cuestión de que el abogado va a estar incumpliendo de alguna manera un deber de diligencia que queda a su cargo y que lo incumple. Entonces ahí se configura la antijuridicidad de lo que hace a los presupuestos de la responsabilidad. Pero por ahí en la relación de causalidad, algunos jueces la tienen en cuenta y otros por ahí dicen no me fue probada. Es según el tipo de responsabilidades que ya lo vamos a ver. Pero lo que sí, por ahí, poniendo un ejemplo, a grandes rasgos, siempre digo, hay cosas que, por ejemplo, hablar de la relación de causalidad de una persona que entra al quirófano, que le es colocada una sonda en la uretra de la persona, porque claro, obviamente en el acto quirúrgico tiene que estar con una sonda colocada. Esa sonda por ahí no se registra en la historia clínica y resulta que después el paciente, con el paso de los días, empieza a tener problemas en el lugar donde fue colocada la sonda. Entonces hay jueces que dicen, mire, la verdad, no me fue acreditada la relación de causalidad entre el acto quirúrgico y el daño, porque no figura en ningún lado. Bueno, eso es una apreciación subjetiva de ese presupuesto de responsabilidad. Mientras que hay otros jueces que dicen, no, un momento, previo al acto quirúrgico el paciente nunca había tenido problemas en su uretra. ¿Qué pasa? Posterior al acto quirúrgico se dice que se coloca una sonda y empieza con los problemas. Entonces, es según la valoración que se hace sobre ese presupuesto, pero eso no deja de ser una cuestión subjetiva de la norma o subjetiva de la valoración que hacen la jurisdicción, ¿no es cierto? Jurisdicción que no me canso de resaltar que se le dice jurisdicción a la Administración de Justicia y que hay muchos colegas que se equivocan y le dicen jurisdicción a la localidad, que es otra cosa. A veces escuchamos que dicen, porque la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, o eso es jurisdicción de la provincia de... No, jurisdicción de la justicia. Eso, lo otro es localidad. Pero bueno, enfatizo eso porque los presupuestos de la responsabilidad en cuanto a sus normas tienen un análisis objetivo y también yo lo veo desde el análisis objetivo y subjetivo. Otro capítulo del libro hace a lo que es, que usted lo mencionó hace un ratito, existen dos modelos de demandas porque en esos dos modelos habla de la relación contractual y la relación extracontractual. ¿Por qué es importante? Porque en una se va a presumir determinados rubros indemnizables y en el otro hay que probarlos. Es importante esto porque ahora cuando hablemos de la responsabilidad del abogado, existe jurisprudencia encontrada en cuanto a algunos rubros que se presumen o son viables de resarcir y hay jurisprudencia que dice que por ahí no. Ahora después los voy a explicar. Pero la relación contractual y la extracontractual dispara de alguna manera
diferencias al momento de tener por distintos rubros en la cual uno los tiene que invocar y probar, y hay otros que son presumibles. Por ejemplo, en los dos modelos que invoco, cuando uno habla de responsabilidad relacionada con relaciones contractuales, generalmente el daño moral hay que probarlo. En las extracontractuales se presume. Entonces, ese es un claro ejemplo de que al momento de iniciar una demanda, yo diría que hay que enfatizar un poquito de que si se trata de una relación contractual, probarlo de alguna manera el daño moral a través de determinados testigos por ahí, que eso también es importante de destacar, que hay una colisión doctrinaria en lo que es el daño extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque algunos dicen que el daño es patrimonial y extrapatrimonial. Algunos dicen el daño es patrimonial y moral. Ahí es donde viene la distorsión por ahí, o la divergencia doctrinaria, en la cual, si nos aferramos a la idea, por ejemplo, de que siempre menciono del doctor Pizarro, él enfatiza mucho de que todo debe pasar, todo lo extrapatrimonial, por lo que es el daño moral, porque él toma el daño moral como una disminución en la capacidad subjetiva del sujeto, razón por la cual engloba dentro de esa disminución subjetiva de la capacidad a las subcategorías que, por ejemplo, el recordado doctor Mosetti Turraspe decía: no, daño moral es una cosa, y ¿dónde está el problema de que se invoque el daño psíquico o el daño estético? Bueno, son como subcategorías, y de hecho que también hay jurisprudencia encontrada donde dice que el daño psíquico difiere del daño moral, que el daño moral es una cosa y el daño psíquico es otra. Bueno, hay jurisprudencia que dice que simplemente invocando el daño moral se subsumen por ahí otras subcategorías. En fin, lo único que hay que tener en cuenta es que no se indemnice dos veces lo mismo. Entonces, mientras que de alguna manera u otra se llame daño moral y que dentro de ese se subsuma el daño psíquico, o se invoquen de distintas, en distintos momentos o subcategorías, mientras que no provoque un enriquecimiento sin causa o ilícito, la verdad que es viable de las dos maneras. Sí que, bueno, el daño psíquico comprende o afecta a la psiquis, y el daño moral provoca angustias, algunos ven que si hay daño, puede haber daño moral y no psíquico, mientras que otros dicen si hay daño psíquico va a haber daño moral sí o sí. Bueno, son posturas doctrinarias. Va a haber otro capítulo también del libro muy interesante, en el cual hablo de los temas de prejudicialidad, ¿no es cierto? La acción civil y la acción penal que se relaciona con un mismo hecho, razón por la cual son cuestiones de trascendencia en materia de daños. ¿Por qué? Porque obviamente que tiene una primacía lo que es la intervención de sede penal sobre la sede civil, pero no porque el juez penal tenga mayor prioridad que el juez civil en base a su conocimiento, sino porque se evitan dispendios jurisdiccionales, ¿no es cierto?, de que en sede penal se tenga por probada una cosa y después en sede civil el juez aparte. Entonces, cuando hablamos de temas de prejudicialidad, vamos a hablar de hacer referencia al mismo hecho, a la autoría o participación del imputado, a su culpabilidad. Entonces, si en sede penal se tiene por cierto la existencia del hecho, la autoría o participación del imputado de la culpabilidad, en sede civil no se puede decir que no. Y a la inversa, si en sede penal el juez dice, mire,
la verdad es un hecho atípico, bueno, ahí es otra cosa, porque ahí no está hablando de inexistencia del hecho o de la autoría o participación del imputado. Entonces ahí el juez civil va a tener mucho más amplitud para decir, bueno, en sede penal se dirimió esto, bueno, yo tengo facultades para profundizar sobre la culpabilidad. Lo que no se puede es modificar lo que ya está firme en sede penal. Y a veces pasan de que existen pericias llevadas a cabo en sede penal que después se vuelven a repetir en sede civil y terminan arrojando otro resultado. Y eso está mal porque si no, el juez civil debería remitir de nuevo la causa a sede penal, habría un doble juzgamiento, cosa que en nuestro sistema afecta por completo el derecho de defensa en juicio, las garantías de debido proceso. Ya fue juzgado, no puede ser juzgado de nuevo por algo que ya fue resuelto. Por eso se trata de evitar de nuevas pericias que ya quedaron firmes en sede penal, y que bueno, yo eso lo invoco en el libro, en la parte de prejudicialidad, es un capítulo que abarca del artículo 1774 al 1780, ¿no es cierto? Después hay otro capítulo en el cual invoco lo que es la cuantificación del daño, los rubros resarcibles. Ahí es donde hago mención de los distintos rubros más invocados, porque ha habido también, existe también el invento de rubros, ¿no es cierto? A veces daño no sé, a la vida sexual. Y bueno, uno inventa y bueno, y a veces por ahí tiene la suerte de que le es viable el rubro que está invocando, pero los rubros más importantes, y que los acompaño con jurisprudencia actualizada, son aquellos que los conocemos y que son de fácil viabilidad, conocimiento, prueba, como es el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance, el daño moral, el daño psíquico, el daño al proyecto de vida. Ahí el vigente código hace presumible el resarcimiento de algunos daños, como puede ser a través del artículo 1745 y 1746, que habla de las incapacidades, de cuando se produce una muerte, o las incapacidades permanentes, sobrevinientes. Son todas cuestiones que el código presume de alguna manera que hay que indemnizar determinados rubros. Pero es importante aclarar que esos rubros sirven como base, no como tope. Porque hay muchos que dicen, no, es taxativo. No, no tenemos un sistema tarifado en el cual uno va a una tablita y dice, bueno, a ver, daño moral para esto es tanto. Daño moral, el daño al proyecto de vida es tanto. Hay una cosa importante que señala también el doctor Pizarro y la cual la comparto, y es que no siempre el resarcimiento del daño va a estar asociado con lo que produce la persona. Porque ¿qué pasa si la persona no tiene capacidad de ingresos por haber llegado a determinada edad? ¿Qué pasa? Esa persona no es merecedora de un resarcimiento. Entonces, cuando se habla de daño patrimonial y extrapatrimonial, obviamente que tenemos que tener en cuenta que si la persona tiene 25, 30 años y tiene un futuro brillante por delante, obviamente que el impedimento o la restricción de poder hacer uso de, por ejemplo, una modelo de su imagen en la cual va a dejar de percibir la cuantía en cuanto a sus publicidades o pérdidas de chances de que siga creciendo en su profesión o en su actividad. ¿Qué pasa por ahí con una persona que es jubilada y que no tiene ingresos en la cual uno diga, bueno, porque ha pasado de que uno dice, bueno, mira, el margen de vida que le puede llegar a quedar a esta persona es medio acotado, porque por ahí tiene 80 años, 80 y pico de años, bueno, eso yo comparto lo que dice el doctor Pizarro. ¿Por qué tiene que recibir una menor cuantía? ¿Que esa persona no sufre un daño?
O sea, esa persona no tiene derecho a pasar esa etapa de su vida en forma tranquila. Entonces, bueno, es para tenerlo en cuenta más que nada porque, bueno, ha pasado que porque la persona no tiene de alguna manera posibilidades de seguir desarrollando un buen ingreso, sea merecedor de un resarcimiento inferior o menor. Y después invoco lo que es, para después pasar al último tema, para asociarlo con la responsabilidad de los abogados, hablo sobre algunos daños relacionados con el derecho de familia, en la cual es importante tener en cuenta, porque yo recuerdo, no ahora, sino hace muchos años atrás, que había tribunales de familia que la mayoría estaba integrado por jueces, por hombres. Y bueno, no voy a dar nombres en sí por una cuestión de que incluso ya algunos no se encuentran dentro del cargo porque, bueno, se han jubilado, pero había bastante machismo en lo que era el tema de lo que era la viabilidad de los daños invocados, por ejemplo, con un tema de filiación. Recuerdo que una vez en una audiencia uno de los jueces me dijo: doctor, ¿por qué me reclama daño moral con la afiliación? Y bueno, doctor, mire, la falta de emplazamiento voluntario por parte del progenitor que estaba al tanto y no lo hizo, le genera un daño moral, tanto a la progenitora como al hijo lo representa a la progenitora, ¿por qué no va a ser viable el daño moral? No, me dice, le anticipo que el daño moral no se lo voy a dar, vamos a estar a la cuestión de estado de familia. Y digo, doctor, si usted quiere no me lo dé, cámara me lo va a dar porque lo está dando. Bueno, pero era una posición pura y exclusivamente machista, ¿no es cierto? Porque era como que no había que mezclar eso. Bueno, por suerte hoy es bastante común que el tema de por ahí reclamar el reintegro o el reembolso de los gastos que tuvo que afrontar el progenitor por el progenitor ausente, el daño moral, aquellas cuestiones de violencia de género, ¿no es cierto?, en donde la violencia doméstica también hace a que se posibilite el reclamo. Entonces, bueno, hablo de eso también. Y por último, para mencionar como punto del libro, son las distintas clases de responsabilidades, pero ¿por qué las menciono? Porque no todas las responsabilidades son iguales. Hay responsabilidades subjetivas y hay responsabilidades objetivas. Entonces, si bien el artículo 1721, que hoy codifica el factor de atribución, que en el Código de Vélez no se encontraba legislado, dice que ante carencia normativa se presume la culpa. Es decir, hace referencia a que nos posicionamos presumiblemente frente a responsabilidades subjetivas, cuando la mayoría de las responsabilidades que tenemos en nuestro código son objetivas. La mayoría de las responsabilidades son objetivas, razón por la cual es obvio que no es lo mismo ante el reclamo de un daño, porque las posiciones procesales son distintas, varían. El damnificado que reclama un resarcimiento tiene que probar la antijuridicidad, el factor de atribución y las consecuencias jurídicas del daño. Y es el sujeto demandado el que tiene que interrumpir el nexo de causalidad. En las responsabilidades subjetivas no es así. El damnificado tiene que probar los 4 presupuestos. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque uno cuando se posiciona, justamente lo mencionaba hace poquito, también, doctora, donde usted forma parte del ámbito académico como vicedirectora, y es el tema de lo que es a veces el hecho de enfocar una responsabilidad y claro, hace poquito me llama un colega que es amigo y me dice: no entiendo por qué me salió favorable el juicio cuando no pude demostrar
que hubo una relación entre el accidente de tránsito y las consecuencias que sufrió mi asistido. Entonces le digo, pero a ver, comentame, y después me termino enterando que el asistido manejaba una moto y del otro lado había un auto. Entonces, claro, como se tratan de cosas riesgosas, generalmente recae, es una responsabilidad objetiva, pero recae ese deber de interrupción del nexo de causalidad sobre el vehículo de mayor porte, que en este caso era el vehículo, no la moto. Entonces, como el seguro no logró interrumpir ese nexo causal, obviamente le salió favorable la sentencia al colega que no entendía por qué. Pero era justamente porque se trataba de una responsabilidad objetiva y eso recae, es importante tenerlo en cuenta, cuando uno menciona la clase de responsabilidad y sobre la clase de responsabilidad funda el daño, ¿no es cierto? Y bueno, y hablando de este tipo de, para dar por finalizado lo que son los puntos que comprende el libro, que en la cual, bueno, lo recomiendo en sí porque es concreto y aborda toda esta temática, como usted lo explicó, en forma de fácil comprensión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar a una de las responsabilidades, que justamente es una responsabilidad subjetiva, que el vigente código se encuentra en deuda con lo que es la responsabilidad de los profesionales liberales. En deuda, ¿por qué? Y porque la verdad que lo contempla una sola norma, que es el artículo 1768, que hace a la responsabilidad del profesional liberal, engloba todo ahí. Hay un proyecto dando vueltas que hoy está medio frenado con respecto a ampliar un poquito lo que es la responsabilidad profesional, pero únicamente el proyecto lo amplía por ahí a la responsabilidad médica, pero no habla de lo que es la responsabilidad del abogado, no habla de lo que es la responsabilidad del arquitecto, del ingeniero. Entonces, en lo que habla, lo que vamos ahora a abordar, que es la temática de la responsabilidad del abogado, justamente nos vamos a relacionar con lo que es la responsabilidad civil del abogado, porque si me pongo a hablar de la responsabilidad penal, ética, o de lo que menciona el Código Procesal, tenemos para 3 horas tranquilamente. Entonces vamos a hacer un resumen de lo más importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de valorar la conducta del abogado. ¿Por qué se toca este tema y por qué es importante? Porque primero, que le puede pasar a cualquiera. Segundo, que hay como un tabú a veces en que por ahí un abogado no quiere meterse con otro abogado, pero a veces pasa de que justamente también es una cuestión ética, en que si un abogado ve que hubo un mal desempeño por parte de un colega, no solamente que es una cuestión ética de tener que defender los intereses del cliente, que en este caso lo está viniendo a buscar por lo que pasó, sino que también colabora con lo que es el ejercicio de la abogacía, ¿no es cierto? Porque si no es como soslayar de alguna manera, y ¿cuántas veces escuchamos que dicen, y entre abogados no se meten, o no, olvídate de que si esto salió mal, olvídate de que no se cubren uno al otro como los médicos, ¿no es cierto? Bueno, eso es un tabú más que nada, porque hoy por hoy incluso es importante la temática, porque no se trata de una responsabilidad más, es bastante puntual la responsabilidad del abogado. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, de que está el ejemplo de que el cliente por ahí está demandando a determinada compañía de seguros por un accidente de tránsito donde murió un familiar, su hijo, por ejemplo. Entonces, claro,
pide como resarcimiento en el quantum indemnizatorio, no sé, 10 millones de pesos. Y resulta que en el medio existe una mala praxis profesional en la cual, por ejemplo, una de las que la doctora Kemelmacher de Carlucci menciona como las culpas cantadas, que es la caducidad a distancia. Supongamos que opera una caducidad a distancia y que no hay posibilidades de que, porque ya la acción estaría prescrita, más ahora que son 3 años y que pasan volando, y las relaciones contractuales ya no son más de 10 años. Entonces, supongamos que hay una caducidad a distancia, pasaron los 3 años y no hay posibilidad de que se vuelva a iniciar el juicio. Bueno, el abogado no va a estar obligado, ni supuestamente se lo va a condenar a que le pague la pretensión jurídica de origen de esos 10 millones. Se va a valorar las posibilidades de éxito que tenía ese reclamo y en base a eso se le va a imponer la condena que el abogado debería resarcir. Pero no es automático, y esto lo digo porque a veces hay abogados que intervienen en las acciones de daño por una mala praxis de otro abogado y dice, bueno, vamos a reclamar el monto de origen de la demanda que se perdió por la mala praxis. Y eso está mal, no es así. Lo que se paga es una pérdida de chance de las posibilidades de éxito de esa demanda, que es distinto. Pero bueno, volviendo al tema de que estábamos haciendo hincapié antes, en lo que es la responsabilidad del abogado, hay que tener en cuenta que la cuestión antijurídica justamente va a estar dada por justamente ese incumplimiento del abogado en cuanto a sus exigencias en el desarrollo o en el ejercicio de la profesión. Y para esto hay que tener en cuenta algo que es fundamental, y que son las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado. Cuestión que no es lo mismo y que coincido de alguna manera con ese proyecto que yo digo que está dando vueltas y de que hay que darle una solución a la explicación que da el código, porque además de ser una explicación confusa, que ya lo voy a mencionar, también deriva a otros artículos en donde se habla de, hoy ya está bien definido lo que es la responsabilidad abogadil y que se relaciona con una prestación de servicios. Hemos visto contratos de pacto de cuota litis donde habla de contrato de locación de obra. Bueno, es una prestación de servicios. El código ahora sí lo aclara bien a través del artículo 1251 y 1252 de la legislación, ¿no? De la ley 26994. Lo que pasa es que, bueno, justamente hace de que una norma vaya a la otra y de que esa norma va, y bueno, hace todo medio engorroso y bueno, muchas veces en todo ese tipo de cosas habría que facilitarle al abogado de decir, bueno, o al menos que lo reitere en la parte de responsabilidad. No tenemos que olvidar de que en materia de responsabilidad nosotros estamos ante un sistema que es no concentra todo dentro del capítulo del título 5, capítulo 1, sección 1 a 11, todos los temas relacionados con la responsabilidad civil. La responsabilidad está difundida a través de todo el código. Por eso se dice que es asistemático en el sistema de que no cumple con un ordenamiento en el cual uno ingresa a determinado capítulo y ahí todo el tema de responsabilidad. Está difundida a través de todo el código. Se entiende que, por ejemplo, al hablar de la responsabilidad del acto jurídico, por ejemplo, los vicios del acto jurídico, bueno, a lo mejor lo tenga que mencionar el legislador justamente al momento de tocar la construcción del acto jurídico, ¿no es cierto?
de los vicios de la voluntad. Pero, por ejemplo, no cuadra dentro del capítulo de responsabilidad civil, que es del artículo 1708 al 1780, la responsabilidad del hotelero, por ejemplo. Quedó fuera. No forma parte del sistema del capítulo de responsabilidad civil. Razón por la cual eso es una crítica que se le hace al código, que tranquilamente podría estar comprendiendo esto. Pero volviendo a la responsabilidad del abogado, ¿por qué menciono esto? Que sería lo mismo que hablar de la responsabilidad del médico. No es lo mismo una obligación de medios que una obligación de resultado. Eso el legislador lo menciona a través del artículo de las obligaciones de hacer, es una obligación de hacer, y está legislado en los artículos 773, 774 y 775. Lo más importante de esos artículos va a estar dado en el artículo 774, y principalmente inciso A, B y C. Y acá donde viene un conflicto bastante importante. ¿Por qué? Porque en el artículo 773, que pasa al 774, porque habla de obligaciones de hacer en la prestación de un servicio, el 774, inciso A, ahí va a hablar de lo que es las obligaciones de medios. Por eso se exige, a través de ese inciso, que el abogado tiene que poner su mayor deber de diligencia, ¿no es cierto? Que lo mismo le puede pasar a un médico. Ahora pues estamos abordando la temática del abogado, pero hablamos de una obligación de medios, no de resultados. Entonces, la jurisprudencia ha adquirido mucho mayor peso en cuanto a la exigencia de ese deber de diligencia. Antes se decía que por ser una obligación de medios, únicamente el abogado nada más se subordinaba a suscribir el escrito, y con eso el abogado llegaba a su responsabilidad hasta ahí. La jurisprudencia fue ampliando todo eso, y ya no solamente dice de que no solo es el director, el propio abogado de la construcción jurídica hacia su cliente, sino que no se limita únicamente a firmar un escrito. El cliente es lego en lo que es esa construcción jurídica, y obviamente que ese deber de diligencia va a ser achacable o reprochable al abogado. Entonces, ese deber de diligencia se ha ampliado muchísimo, y hoy por hoy se le exige mucho más al abogado ante una obligación de medios que antes. No obstante eso, el problema ¿dónde viene? En el artículo 774, inciso B y inciso C. ¿Por qué? Porque habla de prometer un resultado concreto con independencia de su eficacia. Y ahí es donde viene el problema. La palabra independencia de su eficacia, cuestionada por parte de la doctrina, porque aquí es donde se hace la diferencia entre lo que es la prestación de un servicio con la locación de obra. Y ahora voy a explicar mediante ejemplos en dónde radica la diferencia. Cuando se habla de prometer un resultado concreto, no nos olvidemos de que se encuentra en el artículo 1723 una responsabilidad que es objetiva y que trata justamente de la promesa de un resultado. Podríamos asociarlo al abogado con lo que es, por ejemplo, que se lo contrate para determinado resultado, como es, por ejemplo, el que construya o dependa su contratación para que haga determinado contrato, ¿no es cierto? De alguna manera u otra se contrata los servicios de un abogado para que establezca o determine las pautas de un convenio, y para eso se lo contrata. Bueno, ahí es aplicable, si incumple el abogado, ahí es aplicable el artículo 1723, porque el abogado se comprometió a un resultado concreto y que en base a eso se lo está contratando. No estamos hablando de un litigio, estamos hablando de
un resultado concreto en base a una contratación específica. Pero ¿cuál es el problema de esa obligación de resultados con independencia de la eficacia o no? Y el doctor Lorenzetti fija buenos ejemplos que son de fácil entendimiento, y que es, por ejemplo, cuando hablamos de una prestación de servicios, en lo que se refiere a cumplir con determinado resultado, bueno, ese resultado se va a agotar en el mismo momento de haber cumplido con la prestación. Por ejemplo, la contratación de un disc-jockey en una fiesta de casamiento. Se contrata el disc-jockey viene, presta sus servicios, pasa música, termina, y automáticamente su función y su responsabilidad termina cuando termina de pasar música por la cual fue contratado. Entonces, ahí se habla de lo que es una obligación de resultados con independencia de su eficacia. ¿Por qué? Porque en realidad se agota, esa prestación de servicio se agota en ese mismo momento que terminó con su función. Ahora, ¿cuándo pasa a ser dependiente de esa eficacia que dice el inciso C del 774? Bueno, se pone como ejemplo cuando una persona contrata los servicios de un diseñador en la cual tiene que armar un traje de novia para que sea utilizado en el casamiento. ¿Qué pasa con eso? Bueno, no solamente que hay una obligación de entrega de la cosa, aquí estaríamos ya hablando de una locación de obra, sino que además la reproducción de ese servicio siempre va a depender de la eficacia de que se vuelva a contratar a ese diseñador, por ejemplo. Entonces, ya no hay una independencia de su eficacia en cuanto a la reproducción. Es la reproducción de ese resultado que no se dependa de esa persona. Es confuso realmente. Se podría haber legislado mucho más tranquilo en términos de comprensión, y que esa independencia de su eficacia se mencione con otras palabras en la cual no se presta confusión. Pero justamente se trata de esto, de que la independencia de su eficacia la pueda reproducir aquel mismo que contrató los servicios, la prestación de un servicio, y ya no dependa más del profesional, lo reproduzca él mismo. Ahora, cuando se depende de la eficacia, entonces ahí hablamos de una locación de obras en la cual la persona siempre va a estar sujeta a que aparezca esa persona y nuevamente tenga que depender de los servicios de esa persona. Entiendo de que es bastante confuso esa obligación de medios y de resultados. Bueno, el abogado en sí va a tener una obligación de medios y no de resultados. Y hay que tener en cuenta una cosa: cuando el abogado se desempeña por medio de un poder, el famoso abogado apoderado, no hay que confundirse ahí, porque el abogado justamente no va a tener obligación de ganar sí o sí el pleito. El abogado es apoderado y por ende tiene que cumplir todos aquellos actos procesales que quedan a cargo de la parte. Por eso es apoderado. Es apoderado porque suple a la parte. Por ende, tiene que presentarse en las audiencias, que en vez de concurrir la parte, va a concurrir el abogado apoderado, ¿no es cierto? Entonces, esa obligación como abogado apoderado justamente hace el cumplimiento de lo que le compete a la parte. Pero en eso es apoderado, no es que siendo abogado apoderado le asegura a la parte el resultado. No, los abogados no podemos asegurar nunca el resultado de un pleito.
pero justamente esa responsabilidad va a ser mucho mayor del abogado, porque no solamente va a tener una responsabilidad de medios, de poner el mayor deber de diligencia, sino que también va a tener la obligación de cumplir todos aquellos actos procesales que tendría que haber cumplido la parte. ¿No es cierto? Un ejemplo. Cumplo en Sí. avisarle, como me pidió, que en 7 minutos estamos cumpliendo la hora para que pueda redondear, y después tenemos 2 preguntas. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, me las va mandando por el chat. Perdón la interrupción, pero para cumplir con lo pedido. No, muchas gracias, porque si no, no pierdo el tiempo, lo temporal. Entonces, para redondear, cuando hablamos de la responsabilidad del abogado, tenemos que tener en cuenta de que hay obligaciones de medio, obligaciones de resultado, y que el abogado, llegado el caso de una caducidad a distancia, de una guarda con la petición inexcusable, que a veces hacen litigar sin gastos al cliente, resulta que después piden millonadas, después el beneficio de litigar no es concedido y el cliente tiene que pagar el 3% de la tasa de justicia y se quieren matar. Entonces, también eso por ahí es imputable o reprochable al abogado, ¿no es cierto? En realidad, el cuestionamiento de la praxis abogadil no solamente viene por una caducidad a distancia, hay muchas cosas. Y es más, por último voy a decir que hay sanciones procesales que de alguna manera se anticipan a que el abogado posteriormente no pueda zafar de un reclamo por parte del cliente. Por ejemplo, ante el acuse de negligencia de una prueba, que el juez le imponga sanciones también al abogado. Digo, ¿cómo hace después el abogado para decir, no, yo no tengo responsabilidad? Si justamente le están aplicando una sanción al abogado por no haber cumplido. Así que bueno, englobando esto de alguna manera u otra, la responsabilidad del abogado algún día la vamos a abordar con mucho mayor profundidad, porque también hace a la cuestión ética, procesal, al deber de secreto profesional, prevaricato, administración infiel. Es bastante abarcativa, pero bueno, por cuestiones de tiempo, traté de abordar los mayores puntos importantes con respecto a lo que es la responsabilidad del profesional liberal, que hoy, repito, el vigente código está en deuda porque nada más lo menciona el 1768, que remite al artículo 1725, primer párrafo, ¿no? Que hace a mayor conocimiento, mayores las consecuencias de los actos, ¿no? Que sigue al artículo 902 y 909 del Código de Vélez, ¿no es cierto? Doctor, preguntan si es imposible continuar un juicio por motivos personales y no se puede notificar al cliente, ¿cuándo cesaría la responsabilidad del abogado? Bueno, ahí he leído algunos fallos en donde dice que el abogado siempre se tiene que cubrir mediante presentaciones. Por ejemplo, el abogado tiene que tener de alguna manera, o va a tener de alguna manera, si no puede seguir con la causa, va a tener algún domicilio que en su momento le brindó el cliente. Bueno, que lo notifique a ese domicilio y que después lo presente en el expediente, haciendo mención de que no lo pueden ubicar, que la única manera de ubicarlo a su cliente era a través de estos medios, ya sea por un mail, por una carta documento, por un WhatsApp, ¿no es cierto? Y eso lo acredita en el expediente, porque el abogado no está obligado a continuar y menos si existe una imposibilidad de poder seguir en el proceso. Pero siempre se tiene que cubrir mediante algún medio fehaciente de que intentó comunicárselo y que bueno, o sea, no tenemos poderes sobrenaturales como para decir dónde podemos encontrar al cliente si dejó de vivir en tal lugar, cambió de teléfono, no hay manera de encontrarlo y uno tiene que renunciar a la causa por X motivo. Bueno, sí, lo que se dice es que hay que tomar ser precavidos en que
se intentó ubicar a la persona y no se encontró, y eso hay que acreditarlo en el expediente. Con eso ya el abogado se cubre de que hizo el máximo esfuerzo de tratar de comunicárselo al cliente, pero no tuvo manera de encontrarlo. Doc, otra consulta que plantean es, soy abogado apoderado y no me entregan la documentación que requiero para poder iniciar el proceso. No sé, en una escrituración no me entregan la documentación pertinente. ¿Qué caminos tomo? Porque si se me vence el plazo, si hay caducidad, ¿qué caminos tomo para eximirme de responsabilidad? Plantean. ¿Y ahí estamos hablando de que no se lo entrega a otro colega? No, el cliente no le entrega la documentación, le dice, te estoy llevando la documentación y nunca le trae los originales, le manda fotocopias, sin entregar los originales requeridos para presentar en el proceso. Bueno, yo creo que como el deber del abogado es priorizar los intereses del cliente, yo creo que no estaría mal también pedirle a la jurisdicción que de alguna manera, no que se lo intime porque es medio chocante, ¿no es cierto?, que se lo intime al propio cliente, pero sí hacer mención que los originales están en poder del cliente. Claro, se resalta que es un abogado apoderado, pero que de alguna manera hacer mención de que se le está imposibilitando conseguir los originales y que de alguna manera se emplee algún medio como para que el cliente lo pueda acompañar al proceso. De todas maneras, digo, primero que tocó un cliente muy difícil, ¿no es cierto?, de que no aporte algo que en realidad para eso lo contrata los servicios del abogado. Pero ahí también el abogado se estaría cubriendo, porque lamentablemente tenemos que hablar de cubrirnos, porque a veces se dice que el peor enemigo es el propio cliente, pero justamente pasa por este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? De que, ¿cómo se le explica a uno al cliente de que el juzgado falló de una manera y que, bueno, está dentro de las reglas y que quería aportar un granito de arena más justamente a esto que me olvidé de decir antes, y que era que en muchos reclamos que les hacen los clientes a los abogados por malas praxis, existe jurisprudencia que el daño moral al cliente no se le otorga, porque hay jurisprudencia que dice que parte de lo que es el daño moral está como subsumido dentro de los riesgos que asume el cliente al formar parte de un pleito. Razón por la cual es como una especie de decir, bueno, mire, usted juega al fútbol y en algún momento sabía que podía sufrir una patada. Entonces, tiene que ser muy grosera para que se le viabilice el resarcimiento de ese daño moral. Es como que hay jurisprudencia que justifica de alguna manera de que la intervención en un pleito puede generar el que no sea resarcido el daño moral. Pero en base a la pregunta que usted me hizo, ya es un cliente complicado el no aportar una documentación tan importante, razón que yo por la cual lo que haría sería, pues ya si caemos en intimaciones a que presente la documental, ya es directamente para apartarse de la causa, ¿no es cierto? Pero sí, por ahí le haría mención al juzgado de que la documentación original la tiene su mandante, que se le está complicando conseguirla y que de alguna manera u otra quien necesita que llegar a esa documentación, de alguna manera aduciendo de que es la documentación en poder de un tercero, que si bien es la parte, pero no la tiene el abogado apoderado. Entonces yo creo que con eso, invocando eso, también se va a cubrir. Gracias, Doc. Otro colega consulta si usted puede explicar algo más relacionado con el 1771. El 1701 es el daño derivado de la afectación al honor. Yo presenté es lo único que pone. Sí. Bueno, ¿Se puede mencionar algo sobre ese artículo? Sí, yo presenté un proyecto de reforma sobre ese artículo porque habla nada más del resarcimiento del daño derivado de la afectación al honor por la acusación calumniosa.
y es un artículo bastante cuestionado. ¿Por qué? Primero porque impone una carga negativa. Es el sujeto damnificado el que tiene que probar que aquel que lo calumnió injustificadamente no tuvo razones para hacerlo, ni en el momento de hacer la denuncia, ni en el momento de que sea una querella. Como que no había razones justificadas para que lo calumnie. Pero esa prueba el legislador la pone en cabeza del damnificado. O sea, el damnificado tiene que decir, no, él no tuvo razones para hacer eso y lo hizo. Bueno, una prueba negativa. Y el segundo cuestionamiento es que únicamente habla de una acusación calumniosa. ¿Qué pasa con aquellas denuncias culposas? Que eso fue el proyecto que yo presenté ante el Ministerio de Justicia, que bueno, se le está dando curso. ¿Qué pasa con las denuncias precipitadas, por ejemplo? Aquellas denuncias que van y se hacen de manera alocadas, y que no justamente se imputa falsamente un delito, ¿no es cierto? Recordemos que están los cuasi delitos en sede civil. Entonces, ¿qué pasa si no se toma el más mínimo recaudo? Se denuncia a una persona, no por la falsa imputación de un delito, y resulta que después no lo puede sostener. ¿Qué pasa? Esa persona no siente afectado, ¿no?, el honor. Bueno, la jurisprudencia sigue fallando, eso se llama denuncia culposa. Entonces, el 1771 habla de acusación calumniosa. ¿Cómo sigue aplicando la denuncia culposa? Y bueno, se tiene que remitir al 1771, de ahí remitirse al 1724, que habla de la culpa, de la negligencia, imprudencia o impericia, y que el anterior Código de Vélez, en vez de aplicar el 1090, que hablaba también de la acusación calumniosa, aplicaba el 1109, que era de la denuncia culposa. Lamentablemente no se legisló eso, entonces el proyecto que presenté justamente para que se arme en un segundo párrafo, de que se acepte eso, porque si no, ¿qué pasa con todas las denuncias que no son acusaciones calumniosas, pero que sí representan una ofensa al honor, ¿no es cierto? Doc, acá otro colega en privado me pone que él había leído algún fallo de la Sala L que planteaba que se podía resarcir el daño moral causado por el abogado por la pérdida de la confianza depositada en un caso de un trabajador. ¿Qué opinaba usted de eso? Sí, por supuesto que no, por eso dije que había jurisprudencia encontrada, de que obviamente lo que pasa es que estamos hablando de una relación contractual, ¿no es cierto? Entonces, es lo que hablé al principio, probando de alguna manera la dolencia por parte de ese detrimento espiritual, esa angustia provocada, tranquilamente el daño moral es resarcible. Incluso hasta se tiene que afrontar el resarcimiento del daño moral cuando uno le hace una denuncia, que lo he visto también, y los colegas seguramente también lo habrán visto, cuando uno le hace una denuncia a un magistrado en el Consejo de la Magistratura. Entonces uno va a hacer una denuncia por determinado acto, y hay jueces que piden el resarcimiento del daño moral por esa denuncia que fue hecha en el Consejo de la Magistratura, que fue rechazada, y son los propios jueces los que piden el daño moral, cuando están ejerciendo un cargo que, bueno, hay mucho mayor susceptibilidad de que uno tenga el derecho de ir y hacer una denuncia porque diga, bueno, no está actuando correctamente. Bueno, se le ha dado la viabilidad del daño moral a los jueces que lo han reclamado. Quiere decir que el daño moral no siempre se va a dar o no. Como se trata de una relación contractual, yo diría de que sí, obviamente se le va a dar el daño moral, pero va a tener que probarlo, no va a ser presumible. A eso es lo que voy. No hay ninguna pregunta más, doctor. ¿Quiere hacer algún cierre? Bueno, Estamos, ya son 12:10. Sí, simplemente eso, mi agradecimiento a ustedes por el espacio. Hay otros libros míos que forman parte también de la biblioteca de esta prestigioso colegio, que la verdad que es el más
del país, obviamente, sin desmerecer a otro, porque ya veo que no Se puedo van a poner disertar, celosos otros colegios después, que doctor. no, que no se me pongan celosos. Pero bueno, hay otros libros que ya están en la biblioteca, así que me honra mucho que este libro también pueda estar en la biblioteca, así que mi agradecimiento a usted, Doc, por la convocatoria, en fin, por todo, ¿no? A las autoridades del colegio, y como vuelvo a repetir, a la editorial y a la doctora Tanzi. Como usted sabe, nosotros nos gusta decir que el colegio de la capital es el colegio de la Casa de los Abogados. Nosotros vamos a estar contentos de contar con su libro en la Casa de los Abogados para que todo colega que tenga dudas sobre daños o se está iniciando, lo leí, me gustó mucho, doctor, lo lea. Tenemos que seguir instando a seguir leyendo, capacitándonos. Como decían, cada día somos más abogados, cuanto más leemos, más nos formamos. Así que contentos de contar con usted, sabemos que contamos siempre en el colegio cada vez que lo invitamos. Invitamos a todos los colegas a que quieran escribir un artículo chico, si se anima a mandarlo, ahí está en el mail de la comisión, que es publicaciones@colegiopublicodeabogados.org.ar. Si quieren sugerir, queremos algún expositor de algún tema en particular o algún artículo en particular, estamos abiertos. Como dije antes, el Colegio Público de Abogados es la casa de todos los abogados y es aquí donde tenemos que debatir, discutir y charlar temas jurídicos. Como siempre, bueno, doctor Freire, un placer escucharlo, gracias por su generosidad, y bueno, nos estaremos encontrando seguramente en otro encuentro que organicemos. Gracias a todos los que participaron, nos estamos viendo en algún otro encuentro, hasta la próxima.